Em, a los 37 puntuales de nuestro curso, sus apellidos y nombres en el chat de asistencia, por favor. Gracias, Noemí. Gracias, Alan. Bien, hoy vamos a continuar nuestro avance de la materia y pues estamos en nuestro tema 3, justicia y jurisdicción constitucional, ¿no? En realidad son esos dos temas los que vamos a ver hoy. La diferencia entre jurisdicción y justicia constitucional, vamos a ver si son postulados distintos, si se refieren a distintas cosas, o a la vez llegan a un postulado central, o cuál de estos dos manejamos en realidad en nuestro Código Procesal Constitucional. Lo que sí, vamos a terminar la clase un poquito más temprano debido a una reunión que tengo justo del comité electoral de la asociación docente. Sí, pronto va a haber elecciones respecto a quién va a dirigir la asociación docente, así que lamentablemente vamos a acabar un poquito antes. Todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias, Noemí, gracias, Carlos. Bien, ustedes ven el programa, ya se ha definido el contenido esencial de nuestro tema, ¿no? Y una parte de su contenido es justamente referirse a cuáles son estos dos conceptos, ver cuáles son los modelos de control de constitucionalidad, porque de eso se trata nuestra materia, y pues también referirnos justamente a las vías procesales, ¿no? Y con vías procesales, esto recuerden que hasta nuestro tema 7 estamos viendo todo lo que pasa en el procesal constitucional del mundo, es decir, todavía no estamos aterrizando en el sistema boliviano. Bueno, a ver, comencemos. Miren, cuando hablamos de justicia, muchas veces algunos autores le dan la dimensión de justicia o jurisdicción constitucional y algunos lo evocan como con el mismo sentido, o sea, como si fuera lo mismo, hablar de justicia o jurisdicción constitucional pareciera lo mismo. Y otros le dan un significado distinto. Nosotros vamos a ver que sí es un significado distinto, pero vamos a ver a qué se refiere cuando hablan de la materia. Y miren, es probable que la referencia de significados, o sea, de los significados de ambos vocablos, sea distinto. ¿Y por qué distinto? Miren, muchas veces cuando hablamos de sentido de la palabra, de cualquiera, no solo de justicia y jurisdicción constitucional, muchas veces depende de quién lo esté interpretando. Es básicamente, no sé cuántos de ustedes creen en Dios o al menos leen la Biblia, por ejemplo. Hay una materia que se llama apologética, ¿no? El estudio de la fe. Y ahí muchas veces estudian la Biblia, pero no nuestra Biblia como actualmente la tenemos, ¿no? Como en colegio la han avanzado algunos de ustedes, Reina Valera, o he visto unas nuevas aplicaciones en el celular de la Biblia traducida en el lenguaje actual, ¿no? Con palabras y vocablos mucho más fáciles de entender. Pero estos que estudian realmente, estos seminaristas o muchas veces personas, teólogos que llegan a estudiar este libro sagrado, pues llegan a estudiarlo desde sus primeras traducciones. Y muchos de ellos señalan que actualmente como se está interpretando la Biblia no es como exactamente se ha escrito, ¿no? Y ha sido producto de las múltiples traducciones, de cómo entendían los vocablos. Entonces, dependiendo muchas veces del traductor o del intérprete, las palabras van teniendo distinto significado. Lo mismo, por ejemplo, cuando la Biblia hace la evocación zorra, por ejemplo, ¿no? En algunas traducciones lo traducen como zorra, como un insulto o como un adjetivo calificativo a la mujer, ¿no? Y en otras traducciones lo evocan hacia el animal, ¿no? Hacia el animal con su propio género. Entonces, así como va teniendo distintas interpretaciones, depende de los ojos con quien la mire. Lo mismo pasa con estos dos conceptos. Es decir, va a ser distinto el significado de la referencia de estos dos conceptos dependiendo si estamos frente a un juez americano o frente a un tribunal europeo. ¿Se acuerdan? Ustedes han visto qué es el tribunal europeo y han visto que Kelsen, pues él tenía la idea de tener un tribunal constitucional. ¿Se acuerdan? El sistema de desconfianza y el sistema de confianza en los jueces. Entonces, depende también de estos dos. Entonces,
cuando hablamos de justicia, muchas veces, y ahorita si les pregunto qué significa justicia para ustedes, como alguna vez les habrían preguntado en sus primeras clases, su primer año de la carrera de Derecho, está más evocado al valor. Y cuando lo inclinamos hacia el procesal constitucional, lo vinculamos justamente al valor de la decisión judicial. Es decir, cuando hablamos de justicia dentro del derecho procesal constitucional, pues parece que fuera el valor, el fin último que ha alcanzado una decisión judicial para nosotros constitucional, ¿no? Es decir, eso es lo que queremos lograr con la decisión final, una justicia constitucional. En cambio, cuando mencionamos la palabra jurisdicción, y a ustedes ahí dirían justicia, parece más de filosofía del derecho, ¿no? Hasta ahí tiene un pequeño libro de qué es la justicia de Kelsen y pues nos habla justamente de ese tema. Cuando hablamos de jurisdicción, yo sé que a ustedes se les viene, yo tenía una materia en segundo año que se llamaba Teoría General del Proceso y nuestro docente nos ha tenido como 3 temas con jurisdicción. Entonces, inmediatamente a nosotros se nos viene un concepto del órgano, es decir, inmediatamente nos imaginamos con jurisdicción que se está refiriendo al órgano, a la institución que va a resolver el problema en concreto. En nuestro caso, el problema constitucional. Miren, de alguna manera, y a pesar del paso del tiempo de nuestra materia, que parece ser muy nueva, ¿no? Muy jovencita nuestra materia, mucho de lo que se ha escrito en nuestra materia viene de Europa, ¿ya? Pero viene de la resistencia. Miren, no era tan fácil que ingrese en nuestra materia, sino de la resistencia a la existencia de un derecho procesal constitucional. En Europa era como si lo estuvieran resistiendo, es decir, aceptaron en algún momento en algunos países la creación de un tribunal constitucional y otros no. En cambio, en América Latina lo ponderamos, lo desplegamos, tuvo como un buen recibimiento el ideario de un tribunal constitucional, ¿no? Incluso en nuestra materia que en la anterior clase vimos, ¿se acuerdan? Algunos autores, muchos de ellos eran autores latinoamericanos, porque en Latinoamérica avanzó mucho más rápido. ¿Saben qué llegó rápido a Latinoamérica? La idea de democracia. Cuando hubo las distintas revoluciones, hay un bonito libro que se llama La democracia de Alexis Tocqueville. No sé si algunos quieren leerlo. Entonces él explica cómo de rápido, cómo de un continente tan nuevo, no hemos sufrido tanto como el continente europeo, propiamente, ¿no? O como países como Inglaterra, Francia, un tránsito a llegar a la democracia lento, muy progresivo, ¿no? Con muchas dificultades, con mucha crisis. En cambio, en Latinoamérica, que sí pasamos todo ese tránsito, pero lo pasamos más rápido. Entonces, este tránsito de llegar muy rápido a la democracia fue que nos preguntamos y nacimos con nuestras cartas constitucionales y después nos dijimos, ¿cómo lo controlamos? Entonces, el despliegue del derecho procesal constitucional en Latinoamérica fue más sencillo, fue ágil. Entonces, esta tendencia, ¿no? Esta relación que muchas veces tenemos de justicia y jurisdicción constitucional, miren, justicia al valor y jurisdicción al órgano, sí se fue estudiando alrededor de Latinoamérica, ¿no? Es decir, fue más o menos como un problema de adecuación, ¿no? El centro de la mirada era el país, en manos de quien ponía la facultad de resolver sus problemas constitucionales. Entonces, miren qué pasaba a su lado, o sea, al lado de la realidad, siempre pegadita a la doctrina, proclama una necesidad institucional, ¿no? Es decir, empecemos a hablar de jurisdicción o justicia. Comenzó justamente a preguntarse cuál iba a ser el concepto que iba a manejar y muchas veces le fueron respondiendo, pues depende de qué tipo de sistema tú estés adoptando. Sí, espérenme un momentito, me están pidiendo el código de anfitrión. Dame 2 segunditos, 44. Ahora sí. Ya, entonces eso pasó en Latinoamérica, ¿no? Y también nuestra doctrina que trabajaba muy al lado de lo que pasaba en la realidad, comenzaron a decidir y a mostrar declinaciones, ¿no? O inclinaciones. Los americanos, por ejemplo, no toda Latinoamérica, fuimos
ya les dije, dominados por un movimiento constitucionalista, ¿no? Por un sentimiento de modificar esa tradición de ejercicio del poder, ¿no? De tener monarquías, pues, de estar sometidos a esta especie de tiranías, ¿no? Llega a Latinoamérica toda esta revolución de constitucionalismo y era la idea de que todos los países comenzaban a independizarse, dejar de ser colonias y sacaban sus textos constitucionales. Era como si su acta de nacimiento, ¿no? Más que el acta de independencia, fuera la emisión de sus constituciones. Entonces, sí, trajo equilibrio, mucho equilibrio en Latinoamérica, también trajo mucha responsabilidad pues a los poderes estatales que estábamos creando, pero sobre todo trajo algo, ¿no? El que todos los países empecemos a independizarnos, dejar de ser colonias o dejar de estar sometidos a otros imperios, y nacer así, algo así como con un acta de nacimiento coladito, o sea, muy seguidito a tu constitución, a tu carta de derechos, a tu norma fundamental, significaba algo, el que no era que ibas a emitir una norma fundamental solamente para que esté ahí pegado en la pared o en algún museo, sino significaba verdaderamente mi constitución es una pauta de orden, es una creadora de instituciones, pero no solamente las crea, sino tengo que respetar las instituciones que mi constitución está creando. Era un sometimiento de mis jueces, porque sí habían poderes judiciales, a esa norma fundamental, de todos los jueces. O sea, nadie escapaba al cumplimiento de esa norma con la que estaba creando. Entonces, más allá de ser un documento normativo, positivo, al que yo tenía que someterme, tenía una característica de tener